Hola a todos, mi nombre es Carlos Alejandro Hernández Gómez, soy un maestro en ciencias matemáticas, estudié matemáticas en la UNAM y luego ahí mismo estudié la maestría en ciencias matemáticas y afortunadamente el semestre pasado ya me gradué de la maestría y ahora soy alumno del primer semestre del doctorado y estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes para enseñarles este curso que creé para ustedes que se llama Mente Millennium, que el objetivo de Mente Millennium es enseñarles cómo aprender mejor, cómo aprovechar mejor sus clases en Millennium y en general clases en línea que ustedes puedan llegar a tomar. Y pues todo va a estar muy, muy padre. Yo espero que les guste mucho. Voy a tratar de hacer todo el curso muy didáctico con consejos prácticos y útiles que ustedes puedan implementar al día a día. Así que pues vamos a empezar con Mente Millennium número 1, aprendiendo a aprender. Primero que nada, y antes que todo, lo más importante que tenemos que recordar es asistir e insistir. Estos son los dos pilares de la Mente Millennium y de cualquier curso en línea en general. Asistir siempre es muy importante. Es muy factible que en unos cursos en línea en los que nadie nos está presionando, nadie está sobre nosotros para que vayamos, no hay una presencia física en un lugar en el que tengamos que asistir y que alguien nos vea que estamos ahí, que pues se nos olvide o que digamos, bueno, puedo ir después. Pero es muy importante hacer un esfuerzo por asistir siempre todos los días que toquen a esto. Pero asistir no es el 100%. Yo diría que asistir es el 20% de lo que está ahí. Porque si estamos ahí, pero no estamos haciendo nada, entonces ese tiempo se desperdicia realmente. Entonces hay que asistir, pero el otro pilar es insistir. A lo que me refiero con eso es a hacer las actividades, involucrarnos, tomar notas, etcétera. Varias cosas que les voy a decir hoy, pero estar ahí y además pues echarle ganas. Entonces los dos pilares de la Mente Millennium: asistir, insistir. Entonces les sugiero ampliamente que tengan ustedes un calendario o un itinerario, una hora en específico en la que van a tomar su curso. Algunas personas les sirve así, algunas otras personas prefieren pues tomarlo cuando tengan chance en el día. Pero si ustedes prefieren tener una hora en específica en la que toman el curso, eso es muy bueno para ayudarles a asistir. Pero ahora tenemos la siguiente regla. Esta es la regla, en mi opinión, más importante. Si ustedes se van a quedar con una sola cosa de toda la clase, que sea esto: aprendizaje es igual a información multiplicado por motivación. ¿Por qué multiplicado? Porque si ustedes tienen toda y la mejor información del mundo, pero su motivación es igual a 0, pues cualquier cosa multiplicada por 0 es igual a 0. Entonces no van a aprender nada. Asimismo, si ustedes tienen toda la motivación del mundo y no tienen nada de información, tampoco van a poder aprender. Entonces, es importante que la información que reciban sea buena, pero la cosa que ustedes pueden poner de su parte es la motivación. Estar motivados para la clase, al tomarla, y pues estar con una buena actitud, por lo general es lo más importante. Yo diría que la información es casi 20% y la motivación es el 80%. Esto que siempre dicen o que dicen mucho de que pues realmente no importa tanto a qué universidad vayas o qué clase tomes, porque el alumno es el que hace la diferencia, sí es muy importante y es muy cierto. ¿Qué es lo que pasa por lo general cuando estamos en la secundaria, en la prepa? Nuestra motivación o nuestro sentimiento ahí pues es de aburrimiento, de que esto no sirve, y entonces nuestro aprendizaje, la verdad es que se ve mermado, no aprendemos nada. Entonces, si se van a quedar con algo, por favor que sea la motivación. Siempre lo más importante es buscar las motivaciones y saber por qué estamos ahí, por qué estamos haciendo las cosas. Tu motivación puede ser que quieres graduarte para poder tener un buen trabajo, a lo mejor porque quieres ser doctor y quieres ayudarle a muchas personas, o porque quieres estudiar alguna otra cosa y quieres ganar dinero para poder mantener a tu familia o darle ciertos lujos a tu familia, cualquiera que ésta sea, pero tenerla presente y así estar motivado a la hora de tomar las clases para poder aprender lo mejor que sea posible es lo más importante, en mi opinión.
Ahora, tenemos aquí las 4 T's de la mente Millennium. Nosotros vamos a estar trabajando con 4 cosas en específico. Es decir, en este curso por lo menos vamos a enfocarnos en estas 4 cosas. La primera es pues la teoría. En realidad yo les voy a dar mucha teoría, les voy a decir algunas cosas de cómo funcionan, de por qué funcionan, de qué hacer, de cómo hacer las cosas. Y pues la teoría es muy importante, pero no se queda solamente ahí. Lo que sigue es la técnica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué cosas voy a hacer en específico para aplicar esa teoría? Luego la tenacidad. Tareas, ejercicios, cosas que tenemos que hacer. Y la tenacidad, o sea, lo importante de la tenacidad es practicar, ejercitarse y seguir avanzando. A veces uno no tiene muy buena memoria, o algunas personas no recuerdan muy bien algunas cosas. Te dicen un nombre y ¿a cuántos les ha pasado que te dicen un nombre y a los 5 segundos ya se te olvidó? Y pues realmente podríamos pensar que no es tanto que se te haya olvidado, la memoria no se te olvida algo en 5 segundos, sino que realmente no lo escuchaste. Entonces vamos a ayudar a fomentar que tengamos una mente abierta, una mente fresca, una mente pues realmente con tenacidad. La cosa es que a veces me gusta mucho esta analogía de que vas al gimnasio. Yo por lo menos cuando fui al gimnasio por primera vez, pues yo era muy débil físicamente, no podía cargar pesas muy pesadas. Y entonces veía un tipo que estaba súper fuerte, ¿no? Tenía unos bíceps, pues en mi opinión, enormes, y cargaba una pesa enorme que a mí se me hacía la más pesada de todo el gimnasio. Y mi inclinación era decir, pues qué fácil, él puede cargar esa pesa tan grande porque está muy fuerte. Pero en realidad no es así. En realidad la mente tiene que cambiar, porque la verdad es que él está así de fuerte porque carga esa pesa tan grande. Entonces puede que al principio no se nos peguen tantas cosas y no nos podamos aprender. Por ejemplo, un truco que hacen muchos memoristas es aprenderse una baraja completa, 52 cartas, al derecho y al revés. Y a lo mejor nosotros pensamos, pues qué fácil, es porque él es un memorista y por eso se la puede aprender. Pero no, él se la puede aprender, o él es un memorista porque se la aprende, porque se ejercita, porque hace las técnicas, hace las mecánicas. Entonces eso va a ser algo muy importante, la tenacidad. Vamos a esforzarnos para poder crecer. Y la última T que tenemos es tribu. La tribu es nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de colegas, de gente que está tomando también las clases. En las clases en línea es muy común que estemos solitarios, que tomemos la clase y que no lo estamos compartiendo con nadie más. Pero siempre es importante pertenecer a una tribu de gente que comparte los mismos intereses que tú y con los que podemos formar una comunidad, y así todos crecemos más. Entonces, por eso existen, pues, por ejemplo, los clubes de lectura, club de ajedrez. En la escuela es muy importante, pues sí, hacer los trabajos en equipo, pero sobre todo tener un grupo de gente con los que puedas compartir tus conocimientos y todos retroalimentarse. Entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a implementar ciertas cosas para que cuando tú estés tomando tu clase en línea no estés solamente tú, sino que puedas hablar con otras personas con las que también están tomando la clase, para que puedan todos compartir sus dificultades, preguntar, y que sea gente que está en las mismas condiciones que tú, no un profesor o algo así, sino que puedas compartir qué es lo que está pasando, y así vamos a hacer la tribu y así todos vamos a crecer más. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir con el método secreto para aprender lo que sea. Este es el primer método que vamos a ver, que te va a ayudar con cosas prácticas para poder aprender cualquier cosa lo doble o hasta lo triple de rápido y lo triple de bien. Y este método que he desarrollado se llama PESO, P-E-S-O. Y se llama PESO porque es un acrónimo, pero además va a ser la técnica de mayor peso, la técnica más pesada, más importante.
Entonces, pues por favor toma nota y vamos allá. La letra P es de préndete, mantente activado. Tienes que estar en una disposición de estar haciendo cosas. El aprendizaje no es un deporte de espectadores. Sí, el aprendizaje es activo. Tú tienes que estar haciendo las cosas. Siempre que tú creas algo, lo aprendes mucho mejor que simplemente si lo consumes. Entonces, estar activo, estar encendido. Yo siempre en los ejercicios de matemáticas, en las clases de matemáticas que yo doy, les digo a los alumnos, mientras yo lo estoy resolviendo, piensen ustedes cómo lo resolverían ustedes. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso? A lo mejor no lo estén diciendo, pero puede ser que lo vayan apuntando, o puede ser que simplemente lo estén pensando en su mente. Hay algunos alumnos que sí dicen, entonces hay que hacer esto. Y a lo mejor yo les digo, bueno, a lo mejor eso serviría, pero la forma en la que yo lo hice es de esta otra manera. Y no importa, eso está perfectamente bien. Es mucho mejor que estén dando respuestas y que estén pensando cosas que a lo mejor estén equivocadas y luego corrijan y digan, ok, ya entendí por qué esta idea no era, sino que es esta. Pero están ustedes creando la información al mismo tiempo que el profesor, que si solamente la están consumiendo. Y esto puede ser en historia o puede ser en psicología, en ciencias sociales, en lo que ustedes quieran, no solamente en matemáticas. Estar activos. Una manera muy buena de estar activos, por ejemplo, es estar tomando y haciendo notas. Esa es una manera de estar activos, estar participando. Siempre estar prendido, estar encendido es una de las cosas más importantes para poder aprender mejor cualquier clase. Si solamente estás recibiendo, aprendes la mitad que si estás creando al mismo tiempo. Entonces esa es la P. Luego la E es de enseña. Enséñale a alguien lo que estás aprendiendo. Mira, incluso aunque no realmente vayas a enseñarle a alguien lo que aprendiste ese día, aprende con la intención, como si tú pensaras, esto yo después se lo voy a enseñar a alguien más. Yo siempre desde que estaba en la universidad con mis clases de matemáticas, yo tenía el ideal de poderle enseñar a otras personas lo que yo estaba aprendiendo, y yo creo que ese es uno de los secretos de por qué me fue muy bien en la carrera. Entonces, siempre estar... Y eso no se lo enseñé a nadie, sino hasta años después que me convertí en profesor. Entonces, siempre estar pensando en, ok, ¿esto cómo se lo voy a enseñar a alguien más? Te ayuda muchísimo, aunque no lo hagas realmente, pero que tengas esa intención, te ayuda muchísimo, pero muchísimo a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque si tú estás aprendiendo con la intención de enseñarlo en mente de cómo se lo voy a enseñar esto a alguien más, pues ¿qué es lo que haces? Primero, pones más atención. Estás pensando, ok, esto, ¿cómo lo paso a mis palabras? No te quedas nada más con las palabras del profesor, o profesora, sino que lo pasas a tus palabras. Haces mejores preguntas. Te aseguras de entender todo bien. Si no entiendes algo bien, va a ser muy importante para ti si estás pensando en enseñárselo a alguien más, porque tienes que entenderlo súper bien para podérselo enseñar a alguien más. Y si de hecho tienes la oportunidad de decirle, aunque sea a tus papás, a tu hermano, a tu hermana, decirle, oye, ¿tienes unos 5 minutitos para enseñarte qué fue lo que aprendí hoy en mi curso Millennium? Y se lo enseñas, no, va a ser otra cosa. Incluso mientras se lo estás enseñando a esa persona, puede que te surja a ti una duda y digas, ay, esto como que no le entendí bien, y entonces lo apuntas y la siguiente vez, o si le puedes mandar un mail, un mensaje al profesor o a algún compañero que tengas confianza, que creas que sí le entendió bien, lo haces y así tú mismo descubres qué fue lo que aprendiste súper bien y qué dudas te quedaron. Entonces la E de enseñar es súper importante también. Ahora pasamos a la S de peso. S es sentimientos. Es muy importante tener una buena actitud mientras estamos tomando una clase. Si los sentimientos que tenemos hacia esa clase es de que no nos gusta, que se nos hace fea, que se nos hace aburrida, que no podemos, que somos incapaces, que tenemos limitaciones, que esto no me lo enseñaron bien antes, todos esos sentimientos se vuelven una carga. Incluso sentimientos que no necesariamente estén relacionados con esa clase, pero que estemos sintiendo al momento de tomar esa clase. Por ejemplo, si me peleé con mi hermano, si me peleé con mi mamá, o tuve una discusión con
con mi pareja y estoy en la clase pensando en eso y tengo unos sentimientos pesados, pues simplemente las cosas no entran porque estoy estresado, y cuando estoy estresado no estoy pensando en aprender, estoy pensando en huir o en pelear, ¿no? Es la reacción de huida o pelea que tenemos con adrenalina y simplemente nervios. Y entonces no estamos pensando en aprender. Para aprender siempre tenemos que estar relajados, tenemos que estar contentos. Es muy importante. Una cosa que es horrible, que a mí se me hace que es la peor cosa que existe en el mundo, es cuando el profesor te genera un sentimiento de miedo o de angustia o de falta de confianza, porque entonces se vuelve muy difícil poder aprender esa materia, y a veces tristemente algunos profesores causamos esa sensación y pues es nuestra culpa. La verdad es que no hay ninguna excusa, pero si nosotros como alumnos somos capaces de identificarlo, podemos hacer algo al respecto. Una recomendación es, antes de tomar una clase, pensar qué sentimientos, o sea, hacerlo consciente. Siempre, como dicen en las terapias psicológicas, psiquiátricas, el primer paso para cambiar es reconocerlo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos un sentimiento de incapacidad o un sentimiento de que no somos suficientemente buenos, un sentimiento de tristeza, de culpa, de miedo, de enojo, un sentimiento malo, malo entre comillas, pero que en ese momento no nos va a servir, lo identificamos y entonces actuamos al respecto, y ya podemos hacer algún ejercicio de respiración para tranquilizarnos o pensar, no, esto sí me va a salir, o voy a hacer un esfuerzo para que esto sí me salga, yo creo que sí me puede salir, yo creo que sí puedo aprender esto, y entonces cambiamos nuestro sentimiento. A veces es difícil, yo lo sé, pero yo creo que es posible, y vamos a ver un poco más de técnicas para ayudar a cambiar esto. Pero la S de sentimientos, tener un buen sentimiento al respecto, estar en una buena disposición para aprender, y con esto se liga la O de peso, la última letra, la O, es olvida. Entonces, esto tiene que ver con olvidar, para empezar, olvidar las cosas exteriores, que en ese momento no podemos hacer nada al respecto. Si cuando tú vayas a empezar a tomar tu clase, piensa un momento, ¿tengo alguna cosa que esté en mi mente, que me esté molestando, que un pendiente que tenga que hacer? Y si la respuesta es sí, no lo olvides, sino que apúntalo en algún lugar. Si tú lo apuntas en algún lugar, tengo que ir a comprar la leche, lo apuntas, y entonces ya paradójicamente tu mente puede olvidarse de eso porque sabes que está escrito en un lugar, no tienes que estarlo recordando. Ahora, si es un pendiente urgente que tienes que hacer, que no lo puedes dejar ahí apuntado y después hacerlo, es algo muy urgente, no tomes la clase, ¿sí? No tomes la clase en ese momento, es mejor que vayas y resuelvas tu asunto y luego ya regreses a la clase. Hay gente que se forza a ir a las clases o a tomar las clases, y en ese momento la verdad es que no pueden. Como las personas que tienen un familiar enfermo, una cosa así, y pues se sienten forzados a ir a la clase y no aprenden nada porque están ahí de manera forzada. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, si tienen alguna cosa que los esté agobiando, que no pueden ni siquiera poner atención, no vengan. Resuelvan eso o esténse tranquilitos en su casa para recuperarse, porque siempre uno está de se enfermó el alumno, entonces pues puede faltar, ¿no? Pero qué tal que tiene una cosa que lo está agobiando mentalmente, ¿no? Pues eso también debe ser, en mi opinión, igualmente justificable. Y sí, afortunadamente en las clases en línea podemos hacer eso, ¿no? Podemos dejar la clase en línea ahí y tomarla después. Entonces, olvidar las preocupaciones que tengamos, los pendientes, y si es algo muy urgente, algo de lo que no nos podamos olvidar simplemente, pues mejor dejar la clase para después, es mi recomendación. Y otra cosa que a veces tenemos que olvidar son los prejuicios que tenemos acerca de esa materia, o las cosas que nos han enseñado antes que posiblemente contrastan con las cosas que nos están enseñando ahora. Eso es algo muy común en matemáticas. No, es que a mí me lo enseñaron de otra manera.
No, olvídate de eso. Olvídate de las maneras en las que te enseñaron. Estás en esta clase ahora y estás aprendiendo las cosas de una nueva manera. Y sí, la otra forma como te lo enseñaron y como lo aprendiste también sirve, también es útil, también es buena, pero no dejes que tus conocimientos previos te sesguen y eviten que obtengas conocimientos nuevos. Entonces eso también hay que a veces desaprender un poco para aprender más. Entonces esa fue la técnica peso, esos 4 puntos: préndete, enseña, sentimientos y olvida. Son súper importantes, son la piedra angular del aprendizaje. Es la razón por la que los niños siempre están aprendiendo súper rápido todo, ¿verdad? Porque son activos, porque están pensando en enseñarle a sus papás o a alguien: mira lo que aprendí, siempre muy emocionados con esos buenos sentimientos. Y además pues ellos no tienen que olvidar nada, porque realmente es relativamente raro que un niño tenga preocupaciones importantes, o bueno, no digo importantes, sino preocupaciones que los estén agobiando tanto como de repente uno más grande. Y además no tienen conocimientos previos, así que lo que les enseñen lo creen. Entonces pues yo creo que esa es la razón, una de las razones por las que los niños aprenden siempre tan bien. Siempre hay que aprender de los niños. Ahora tenemos aquí la curva del aprendizaje. La curva del aprendizaje es algo muy común. Siempre se dice, por ejemplo, como cuando alguien va a aprender algo nuevo: no, pues es que esto tiene una curva de aprendizaje muy complicada, ¿no? Porque significa que para empezar a aprenderlo es más complicado. Pero esto se ha estudiado realmente y se ha visto que es una curva logística, como la que se muestra ahí a la izquierda. Si han estado un poco enterados de cómo se comporta, por ejemplo, lo de la curva del coronavirus o de la reproducción de especies o transmisión de distintas cosas, de enfermedades, etc., es la misma curva en realidad. ¿Cómo empieza? Empieza con un crecimiento lento. Realmente empieza como una curva exponencial. Cuando tenemos una curva exponencial, el inicio es lento, pero luego el proceso se vuelve acelerado. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, a mí me gusta el ejemplo de tocar guitarra. Cuando estaba yo aprendiendo a tocar guitarra la primera vez, me estaba costando muchísimo trabajo empezar. No podía poner bien las pisadas, ponía la pisada según yo bien y sonaba mal, entonces era porque no le estaba apachurrando bien. Entonces fue un aprendizaje lento. Al principio tomé varias clases en que me saliera algo, pero ya que empezó a salir una pisada bien, la siguiente ya me salió mucho más fácil, y luego la siguiente mucho más fácil, y luego todas las demás ya podía nada más ver en dónde se ponían los dedos y la hacía y listo. Y luego me quería aprender una canción y nada más me decían qué pisadas eran y más o menos cómo era el ritmo, y lo tocaba y listo. Entonces fue porque llegué a esa parte del proceso de aprendizaje acelerado. Entonces uno empieza siempre aprendiendo lento y luego hay un proceso de aprendizaje acelerado, y cuando llegamos a una experiencia importante, el aprendizaje se vuelve lento de nuevo. ¿Por qué? Porque de ser un experto a ser un maestro en algo, verdaderamente un máster, requiere de mucha práctica. Los mejores guitarristas, la diferencia entre un guitarrista que es un experto y otro que es un experto es muy sutil y requiere de horas y horas y horas de práctica para poder lograr ese cambio, ¿verdad? Entonces, pues no hay que desesperarnos cuando estemos aprendiendo algo. Por lo general al inicio puede ser un poco lento, pero hay que saber que ya viene el progreso rápido, y después pues ya es práctica y práctica. Esa es la curva del aprendizaje. Es bueno saberlo, pero una curva que es un poco más importante para mí en este momento es la curva del olvido. La curva del olvido fue descrita por este científico llamado Ebbinghaus, que él dijo: la curva del olvido es igual a la curva del aprendizaje, pero inversa. Nosotros tomamos información y tenemos el 100% de esa información lista, pero a los 20 minutos el 50% de esa información se olvida. Creo que a los 30 minutos el 50% de esa información, ¡pum!, se va. Y luego de ahí se empieza a olvidar la información un poco más lento, y llega un punto en el que la información es tan poco relevante que simplemente desaparece. Bueno, realmente nunca desaparece,
pero simplemente ya no la podemos recordar con ninguna facilidad. Entonces la curva del olvido es muy importante entenderla, porque para superar la curva del olvido es que fue inventada, o se hacen tareas, se hacen exámenes para poder recordar lo que aprendimos y entonces vencer un poco esa curva del olvido. Pero algo que de lo que nadie habla es que en media hora se te olvidó la mitad de lo que viste. O sea, acabas de tomar una clase y en media hora la mitad de ese conocimiento, ¡puf!, ya no está. Entonces, ¿cómo podemos realmente, cuál es la manera correcta para superar la curva del olvido y no olvidarnos de las cosas tan fácilmente? Entonces, aquí tengo una gráfica de cómo hacer para superar este problema de la curva del olvido. Y de lo que se trata es de hacer recordatorios, recordar lo que aprendimos en intervalos de tiempo cada vez más espaciados, cada vez se va necesitando menos. Y lo que esto logra es que la curva del olvido tenga un decaimiento cada vez menor. Si notan aquí, la primera curva que está hasta la izquierda tiene un decaimiento bastante rápido, pero las siguientes ya decaen cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento, y en la que dice ahí la quinta, ya prácticamente el conocimiento tarda mucho tiempo en decaer, y realmente ese conocimiento puede incluso volverse permanente. Los conocimientos permanentes son a lo que les llama uno una segunda naturaleza, cuando un conocimiento se vuelve una segunda naturaleza, y no tiene que ser solo conocimiento. Se refiere también a habilidades. Entonces es como aprender a andar en bici. Cuando uno es pequeño, anda en bici tanto que al rato se vuelve una segunda naturaleza, de manera que aunque pasen años y años, cuando uno vuelve a agarrar la bici, es como si nunca la hubiera dejado, o prácticamente como si nunca la hubiera dejado. Se vuelve una segunda naturaleza. Entonces aquí está el secreto, aquí está el truco. La primera hora, el primer recordatorio que hay que hacerlo a los 20 minutos, a la media hora de que, a lo mucho, de que se adquirió el conocimiento. Es decir, hay que hacer un recordatorio muy rápido. Luego el segundo recordatorio puede ser hasta un día después. Sí, el tercer recordatorio puede ser hasta una semana después. El cuarto recordatorio puede ser hasta un mes después. Entonces, los primeros 2-3 recordatorios son los más importantes. Recordatorio a la media hora, recordatorio al siguiente día, recordatorio a la siguiente semana. Lo que nosotros hacemos muy frecuentemente, y el problema es que nosotros no hacemos un recordatorio a la media hora de que hicimos nuestro aprendizaje, porque pues hay más clases, uno termina su clase y dice, ok, ya terminé mi clase, hasta el día siguiente tengo que volver a pensar en esto. Pero esa es la trampa. Se olvida uno de eso, y de verdad se olvida. Entonces, el truco número 1 que quiero que se queden con lo de la curva del olvido y los tiempos de recordar es que hay que hacer un recordatorio. Es muy importante hacer un recordatorio por lo menos media hora después de que se hizo la clase. Entonces, eso es muy importante, y con eso les aseguro que su aprendizaje va a aumentar muchísimo. Con solamente hacer ese recordatorio, la curva ya pueden ver que está hasta un 40% más arriba que la curva inicial. Entonces, si ustedes ven a alguien que aprende algo y luego al día siguiente se acuerda muy bien, les aseguro que es porque no necesariamente hizo el recordatorio agarrando la libreta y leyéndola y viéndola, sino que estuvo pensando todavía en eso. La única diferencia entre la gente que todavía se acuerda de la clase anterior y la gente que ya se le olvidó es que la gente que todavía se acuerda siguió pensando en eso después de la clase. Esa es la única diferencia, y es con lo que quiero que se queden, por favor, de esta parte. Ahora, una de las cosas que es muy importante para estar activo durante las clases es la parte de tomar notas. Por lo general, cuando estamos nosotros en un curso en línea, en un podcast, o sea, escuchando un podcast o leyendo un libro, que nosotros estamos aprendiendo mucho y realmente estamos pues obteniendo mucho de lo que estamos estudiando, es muy común que no tomemos notas, porque nadie nos está viendo, nadie nos las está pidiendo. En un curso en línea, pues
realmente pues es muy raro que alguien se ponga a tomar notas, pero yo les digo y les pido por favor que si están en cualquiera de estas situaciones, en un curso en línea, en un podcast, leyendo un libro y están aprendiendo mucho, tomen notas, porque ¿qué es lo que pasa? Esto justo lo estaba comentando con mi papá ayer, que él está tomando un curso en línea en inglés y yo le dije, pues ¿qué has aprendido? ¿Qué tal te ha ido? Y me dijo, es que sí aprendí todo muy bien y todo lo entendí súper bien, pero ahorita ya no me acuerdo. Yo le dije, bueno, ¿estuviste tomando notas o algo así para que puedas checar tus notas? No. Dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a tomar el curso, pero ahora, solamente llevaba la primera clase. Dijo, voy a volver a tomar esa clase, pero ahora sí voy a tomar notas, porque es bien importante. ¿Cómo vamos a vencer la curva del olvido y hacer nuestras recapitulaciones, nuestros recuerdos, si no tenemos notas en las cuales basarnos? Volver a tomar la clase sería impráctico. Entonces, tomar notas es súper importante. Ahora, hay muchas maneras de tomar notas. Definitivamente de todas la peor es no tomar. Entonces, si no estás seguro de cómo tomar notas, no te quedes sin tomar notas. Tómalas de todas formas, aunque sea como sea. Ahora, hay distintas formas de tomar notas que son útiles para distintas personas o para distintas situaciones. Por ejemplo, están los mapas conceptuales, que son muy buenos, sobre todo como para hacer notas en las que ya sabes las ideas, solamente quieres tener un recordatorio de los conceptos y de cómo se ligan. Sobre todo como para hacer una estudiada rápida, los mapas conceptuales son muy buenos. Sin embargo, para tomar notas, para cuando estamos en una clase, cuando estamos aprendiendo algo, yo opino que la mejor manera es esta técnica que tengo aquí puesta, que se llama captura y crea. La idea es hacer una línea por la mitad de la hoja y del lado izquierdo poner captura y del lado derecho poner crea. Entonces toda la información tal cual como nos la van dando, la información en general la ponemos del lado izquierdo, del lado de capturar. Del lado izquierdo estamos tomando notas y del lado derecho lo que vamos a hacer es crear. Del lado derecho vamos a hacer notas. Del lado derecho puedes hacer dibujos, puedes hacer anotaciones, puedes hacer preguntas, puedes escribir ahí qué pregunta tienes sobre esa cosa en específico. O puedes escribir algo con tus palabras, puedes poner una frase. El chiste es que del lado derecho estás creando, no estás escribiendo las cosas que te dieron, sino que estás escribiendo cosas que a ti se te ocurren. Entonces, del lado izquierdo es como información, del lado izquierdo es la parte técnica, la parte lógica, la parte concreta. Y el lado derecho es la creación. Del lado derecho es lo que lo que te imagines, lo que se te ocurra, la imaginación. Y esto tiene que ver con la división que se cree que del lado izquierdo del cerebro nosotros tenemos la parte lógica y del lado derecho tenemos la parte creativa. Entonces nosotros estamos uniendo ambas partes del cerebro en las notas que estamos creando y entonces así estamos usando todo el cerebro para nuestras notas. La ventaja muy importante que tenemos en los cursos en línea es que uno le puede estar poniendo pausa. Entonces, si tú estás capturando las notas, lo estás escribiendo, te recomiendo que pongas pausa y así tú puedes hacer del lado derecho la parte de crear. Tú puedes escribir las notas, las anotaciones, hacer el dibujo, algo que te ayude a recordar. Y así te estás involucrando en la clase, estás participando de alguna manera, estás realmente haciendo la información al mismo tiempo que te la están dando. Y así unes a tu cerebro, pones la información no solo de un lado, sino que la pones en toda tu mente y así capturas mucho mejor todo. Y cuando vuelvas a ver las notas para recapitular, para enseñarle a alguien, para recordar, para estudiar, no solamente estás viendo un montón de información, sino que estás además viendo del lado derecho. Te recomiendo que uses colores, que uses notas, que uses marcas, que uses cosas que sean fácil para ti recordar. Sí, me acuerdo que escribí esto, me acuerdo que puse esto. Esto es muy importante y muy bueno para la gente que es sinestésica y que puedes usar todos tus sentidos para hacer esto. Entonces esta es la mejor forma que yo considero para tomar notas, que es la forma el método de captura y crea. Bueno, ahora sí llegamos ya a la parte final, que es la parte de la técnica.
Ya les di toda la teoría, ya les dije todas las cosas que pueden hacer, pero ahora les voy a decir las cosas prácticas que hay que hacer todos los días. Es como si fuera una tarea, pero la diferencia es que una tarea pues la haces un día y ya. Pero estas técnicas les voy a pedir que las hagan por favor en todas sus clases, todas las veces que vayan a tomar los cursos de Millennium para aprovecharlos al máximo. Entonces, primero tenemos la parte de la motivación, que les decía que es muy importante. Recuerden, la regla más importante es aprendizaje aprendizaje es igual a información multiplicada por motivación. Entonces, escribe en una hoja, en una libreta, por favor, todas las motivaciones que tengas para tomar esa materia en específico. Por ejemplo, si es la materia de historia, que a mí no me gustaba mucho la historia en la prepa, puedo escribir, ok, mis motivaciones para tomar esta materia de historia es que quiero graduarme, y quiero graduarme con buen promedio para poder tener una beca y para poderme ir a una universidad muy chida y para poder estudiar y tener tener una licenciatura en lo que yo quiero. A lo mejor quiero aprender muy bien esta materia para poderle ayudar a mis compañeros a entenderla si es que se les dificulta. Quiero que mis papás se sientan orgullosos de que le hice muy bien, no hacerlos batallar. Así todas las motivaciones que ustedes quieran, puedan, crean que son importantes para ustedes. Cada quien tiene sus propias motivaciones. Yo no les voy a decir cuáles son sus motivaciones, pero ustedes piénsenlas muy bien y escríbanlas. Y así, antes de empezar cada clase, ustedes chequen sus motivaciones para que puedan empezar su clase con motivación y que la tomen y que aprendan muchísimo. Entonces, escribe tus motivaciones y piensa cómo puedes mejorar tu motivación. A lo mejor tú le pones una calificación a tu motivación y dices, mi motivación ahorita es un 4, ¿no? Eso significa que vas a aprender el 40% de la información de esa materia. Entonces tú piensas, ok, puedo mejorar mi motivación a lo mejor simplemente si pienso en más motivaciones, o si le pregunto a alguien cuáles son tus motivaciones, y así te haces una idea. A mí algo que me gustaba hacer era como un collage, una imagen en las que se vieran mis motivaciones, y así la puedo tener en el celular, y cada que siento que me quiero motivar, puedo ver esa imagen en mi celular y decir, ok, sí, estas son mis motivaciones. Y pues eso es algo que te ayude a visualizar tu motivación. Hay gente que le gusta grabarse a sí mismo diciendo, tú puedes, esto lo haces por tal y tal, y entonces escuchas la grabación y te motiva mucho. O hay gente que le gusta hacer una imagen, o hay gente que simplemente le gusta tenerlas escritas con dibujitos que ellos hagan. Hay distintas formas, cualquiera está bien siempre y cuando te ayude a mejorar tu motivación. Número 2. Tomar notas. Hacer la técnica de capturar y crear para tomar notas, y así en todas las clases poder tener tus notas siempre para poderte ayudar a recordar siempre lo de tus clases. Entonces ese es el punto número 2, que por favor en todas sus clases de Millennium tomen todas las notas. Y número 3 es lo relacionado con la curva del olvido. Entonces tú tomas tus notas y vas escribiendo lo que creas, o sea, tu creación. Y al final de la clase, date un descansito, unos 15-20 minutos, relájate, mueve tantito tu cuerpo, párate, toma agua y regresa a tus notas y repásalas. Vuelve a leer lo que acabas de aprender y realmente recuerda qué es lo que hiciste, y ese es un buen momento para pensar también cómo se lo vas a enseñar tú a alguien más, ¿sí? En tus notas tú puedes escribir ahí, ok, esto se lo puedo enseñar a mi hermanito de esta manera, ya estoy pensando en cómo se lo voy a decir, y entonces en esa parte estás repasando tus notas, pero muy importante que no pase de media hora después de que tomaste la clase, y entonces así la repasas y ya se te va a olvidar mucho menos. Y después enséñale a alguien en el día o al día siguiente, enséñale a alguien lo que aprendiste. Agarra tus notas y
ve con tu mamá, con tu papá, con alguien de confianza y le dices, oye, ¿te puedo enseñar qué fue lo que aprendí hoy en mi clase de matemáticas rápido? Así nada más, una cosa sencilla y en unos pocos minutos. No tienes que ser demasiado detallado, si quieres sí, pero no es necesario. Le enseñas, mira, aprendí esto, aprendí cómo se hacen estas sumas largas, estas divisiones raras, cómo sacar la raíz cuadrada de un número con papel y lápiz. El procedimiento es más o menos así, le haces un ejemplito. O le dices, pues aprendí que en estas fechas pasaron estas cosas. Y así lo repasas y al estárselo enseñando a esa persona, estás aprendiendo doble. ¿Sí? Bien lo dijo la película de Tarzán, bien lo dijo Phil Collins. Aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Entonces, eso es muy importante. Si no se lo puedes enseñar a alguna persona, enséñaselo a tu perrito, a tu gato, a tu perico, a tu pez, a tu cuyo. Sí, enséñale. Y de verdad que, aunque sea un animalito y no entienda lo que estás diciendo, de todas formas, pues es bueno, es bueno para ti y para tu animalito. Realmente a los animales les gusta que les hables, aunque no entiendan lo que estás diciendo, si se lo estás diciendo con cariño y con amor, realmente pues ellos lo aprecian. O si no tienes una mascota, a una planta, ¿sí? Yo no creo que sea cierto que decirle cosas bonitas a la planta haga que crezcan mejor, pero sí creo que pueden sentir los sentimientos. Entonces, si tú le enseñas a la planta, realmente sí estás haciendo algo. No sientas como que no estás haciendo nada, porque sí estás haciendo algo. Y si tampoco tienes plantas, pues ya de plano un peluche. Pero enséñale a alguien lo que aprendiste ese día. Es muy importante para ti. Y pues al siguiente día, antes de tomar la clase que vas a tomar, repasa tantito lo de la clase anterior. Hay profesores que te dan un poco de repaso de lo de la clase anterior, hay profesores que no. Entonces yo te recomiendo que de todas formas tú le des una lectura rápida a tus notas de la clase anterior y así recuerdes qué fue y así entres súper fresco, súper motivado, súper bien a la clase siguiente y así puedes aprender todo pues con mucha más facilidad y así sin lugar a dudas se derrota a la curva del olvido. Entonces pues estas son las técnicas que se las encargo mucho, por favor. Háganlas y pues aquí concluye la primera clase de Mente Millennium 1. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, díganme qué les pareció, comenten con sus compañeros, hagan lluvia de ideas de motivación ahí en la tribu, y sean muy activos, por favor, y cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.